Hola, hola, qué gusto saludarlas de nuevo en Revista Mujer de Negocios. Hoy es una entrevista de esas que me emociona, que me inspira, porque estoy con una mujer que fue nuestra segunda portada en el 2006, es decir, hace 18 años. Y hoy nuevamente tengo el gusto, el honor y el placer de conversar con una mujer de negocios, una mujer líder, una mujer que inspira, madre, esposa, pero sobre todo comprometida con ella misma, y es Katia Witkowski de Leal. ¿Cómo está, doña Katia? Feliz de estar aquí. Muchas gracias. Vio 18 años de esta entrevista. No sé si me gusta verlo o no, porque sí estoy mucho más joven. El tiempo y la experiencia. Así que muchas gracias, doña Katia, por haber aceptado nuevamente esta invitación, que sin dudarlo, como hace 18 años, hoy nuevamente me dio el sí. Y hoy queremos conversar de esa pasión que creo que siempre ha sido su pasión, el orden, y ahora se dedica del caos al orden. Cuéntanos un poquito qué es Del Caos al Orden. Bueno, Del Caos al Orden es la empresa que fundé hace 13 años. Es una profesión que en Guate no existe, o existe muy poco. Habemos 6, 7 que nos dedicamos a esto. Y la profesión se llama consultora en organización y productividad. En Guatemala es poco conocida, sin embargo, en países desarrollados es de las profesiones que más rápido está creciendo. ¿A qué nos dedicamos? Nos dedicamos a ayudar a las personas en todo lo relacionado con la organización. Hay organización de fotos, hay organización de gente mayor, hay organización de lo que ustedes se puedan imaginar. Yo me he especializado en 3 áreas. 1, organización de espacios. Organizo cocinas, closets, garajes. 2, organización de tiempo. Trabajo con ejecutivos, con estudiantes, con amas de casa, en organizar sus agendas, sus prioridades, cómo no procrastinar, cómo aprender a priorizar. Y 3, trabajo con estudiantes universitarios en organización de espacios y de tiempo. Soy catedrática en la Marro, soy catedrática en la Universidad del Valle, así que esas son mis 3 ramas que me apasionan y a las cuales hoy les dedico gran parte de mi vida. Doña Katia, ¿qué le inspiró hace 13 años dedicarse ya de lleno a este tema? ¿Cuál fue esa necesidad que usted vio y que sigue viendo? Como usted dice, acá en Guatemala, la mayor mentira, porque yo digo que siempre la mayor mentira es no tengo tiempo, no me alcanza, pero digo es falta de organización, ¿verdad? Entonces, ¿qué la inspiró y motivó a empezar? Es muy buena pregunta, Marolene. Es una historia chistosa. Yo no soy emprendedora y el tener que emprender para mí sí se salió de mi zona de confort. Todo arrancó una tarde que mi hijo estaba viendo televisión. Yo paso enfrente y ni siquiera estaba viendo, estaba pasando canales. Y un canal que pasa es este programa en donde entraban estas personas a casas que eran un desastre y las organizaban. Y yo le dije, quiero ver eso. Y lo vimos hasta el final. Y al final decía este programa gracias a consultoras en organización y productividad y el nombre de ellas. Yo me voy a mi compu y googleo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de profesión? Y descubro este mundo. Y en ese momento, yo sé que suena un poco dramático, pero en ese momento yo digo, para eso me trajo Dios al mundo. Esto es lo que me ha encantado desde que soy muy chiquita. Y decido renunciar a mi puesto anterior y dedicarme a esto. Claro que no lo pude estudiar en Guatemala, no existe, lo estudié en línea. Me certifiqué. Para poderme certificar yo necesitaba 1000 horas de práctica, entonces a mis amigas les organicé gratis sus espacios. Me hice miembro del National Association of Productivity and Organizing Consultants, que es la sombría a nivel mundial. Voy a conferencias una vez al año. Así que eso fue en contra, como les digo, de mi naturaleza, pero era tal la pasión que me inspiraba esto que vencí mi miedo y vencí mi timidez. Y empezó el negocio.
Y sin duda alguna ya estaba en su ADN, porque viendo la entrevista que le hice hace 18 años, dice, tiempo para todo y todos. Para Katia de Leal es cuestión de organizarse bien. Sí, estaba en mi ADN. Y mire qué casualidad y qué pilas usted que lo encontró. O sea, es parte de lo que ya venía y es ese propósito o esa pasión oculta que no dejamos que salga, ¿no? Ahora, ¿cómo ha sido la aceptación, doña Katia, en este mercado guatemalteco para que la contraten en esas 3 líneas que usted está potencializando? Sí, excelente pregunta porque ha sido de picar piedra, sobre todo al principio. ¿Qué es eso que hace usted? ¿Cómo así que quiere? Y me va a cobrar por ayudarme a ordenar. No, y yo no la puedo dejar a usted, una extraña, entrar a mi casa y ver mis calzones. ¿Cómo así? Entonces sí, no ha sido fácil, ha tocado vencer muchos tabús y muchos paradigmas, pero ¿qué me ha hecho crecer? El voz a voz. La primera que se atrevió a contratarme le contó a otras 2 y esas 2, tal vez una más me contrató y entonces el colegio se enteró y entonces y así me he ido haciendo de una, gracias a Dios, buena reputación y hoy ya no es picar piedra. Claro que todavía hay mitos y tabús que romper, pero gracias a Dios ya me hice camino. ¿Qué sintió doña Katia con esa primera contratación? Pánico, me recuerdo re bien, era una cocina de una señora que de hecho ni estaba en Guatemala y el que me contrató fue el esposo. Más interesante aún. Entonces sí era un reto el quedar bien con la esposa. Afortunadamente fue positiva la respuesta, pero sí, el primer trabajo fue de mucho miedo. Y mucha satisfacción, y en ese sentido, doña Katia, tengo que preguntarle, fue hace 13 años, sus hijos todavía estaban en época escolar, universitaria quizás, no, colegial estaban todavía. ¿Qué le dijeron cuando usted les dijo y llegó a la casa y dijo, bueno, voy a emprender, voy a poner mi negocio y voy a hacer esto? Dijeron, a la pobre mamá, pobre, no sabes a lo que te estás metiendo. ¿Y cómo han sido hoy los resultados, hoy que la ven tan plena en todas las áreas, especialmente en el negocio que le apasiona? ¿Qué le dicen? Es lindo ver cómo poco a poco fui ganando crédito en sus ojos y hoy creo que tal vez mi mayor satisfacción es poder ser el ejemplo de lo que se puede lograr a pesar de tantos obstáculos. Al decidir emprender su propio negocio, doña Katia dejó la gerencia de mercadeo que tenía en Calea y cómo fue equilibrando realmente como experta en organización todas esas aristas que la hacen una mujer plena, realizada y feliz. Buena pregunta también. Fue una adaptación un poco difícil porque durante muchos años yo estuve acostumbrada a tener la autoridad. Y cuando dejo la autoridad y ya solo tengo la responsabilidad, sin poder decir mueven, hacen, sí fue duro. Requirió de mucho respeto hacia los que estaban con la autoridad, de decir, ok, yo cambio de rol, ahorita ya solo puedo sugerir, ya no puedo mandar. Y fue un proceso de soltar y entender que yo no era indispensable y que yo no tenía todas las respuestas y que habían mejores formas de hacer las cosas y que me tocaba confiar. Confiar, una palabra tan sencilla pero tan difícil al mismo tiempo, ¿no? Y cómo usted tuvo que también aprender a confiar cuando a las personas que la contratan le pide confianza, porque tienen que confiar en usted. Yo le diría que mi rol más importante después de organizar es el rol de psicóloga, porque debajo de la falta de organización hay muchos temores, hay mucha vergüenza. Entonces, para yo poder realmente ser efectiva, tengo que entender qué hay debajo. No es solo acerca de que se vea lindo. No, la parte superficial. Totalmente.
qué interesante eso que menciona, de cómo dentro de ese desorden que podemos ver hay factores emocionales y actitudinales como la vergüenza que menciona. Yo aquí solo la voy a corregir con algo que le va a parecer interesante. Ajá. Existe el orden y existe la organización. Okay. El orden es cómo se ve, la organización es cómo funciona. Entonces yo no trabajo ordenando, porque a mí cómo se ve algo me es secundario. A mí me interesa que las cosas funcionen para usted. Que usted encuentre su saco negro en 1 milisegundo. Que usted sepa qué va a hacer hoy en cuestión de 1 milisegundo. Entonces, que su agenda se vea perfecta, highlighteada, que su closet se vea de blanco a negro, no me importa tanto. ¿Y cómo logramos realmente? Yo creo que esto ya vendría a ser una clase para todos. ¿Cómo logramos, doña Katia, realmente que esa organización la llevemos al éxito y de manera eficiente, productiva y placentera? Que no sintamos que esa organización me pesa. Totalmente. El secreto está en tener los sistemas correctos. Y los sistemas correctos sí son universales, pero ya los puntos más finos dependen de cómo funciona cada quien y cómo es la vida de cada quien y cuáles son las prioridades de cada quien. Ejemplo, si Marolen es una corredora, yo no le voy a guardar su ropa de ejercicio hasta allá arriba. Yo le voy a poner su ropa de ejercicio aquí. Pero si Marolen sale a correr tal vez para Navidad, le voy a poner su ropa de ejercicio hasta allá arriba. Entonces depende mucho de cómo es la persona. Aunque, otra vez, los conceptos básicos sí son universales. Ok. Ahora, doña Katia, ¿quién la contrata más? ¿Un hombre o una mujer? Buena pregunta. Para organización de espacios, definitivamente las mujeres. Para organización de tiempo, le diría que 50-50. A nivel ejecutivo, a nivel familiar. Ambos. Y usted mencionaba también que trabaja mucho con universitarios, doña Katia. ¿No le ha sido complejo trabajar justamente con este segmento? Al contrario, es el segmento que más me gusta, porque es en donde yo puedo darles las herramientas que les van a servir para toda la vida. De hecho, mi curso se llama Ojalá me lo hubieran enseñado antes. Y eso es el sentimiento con el que salen los estudiantes después de mi curso. Ahora, si yo en el colegio hubiera sabido cómo estudiar, si yo en el colegio hubiera sabido cómo ordenar mi cuarto, no hubiera tenido tantos pleitos con mi mamá. Pero estoy a tiempo antes de que salgan a ser adultos. Entonces, ese segmento es donde yo más satisfacción y gratificación tengo. Si alguna de ustedes nos está escuchando y padece de ese tipo de debilidades de organización, porque no es orden solamente, es organización en tiempo, en casa y todo, ¿en dónde encontramos a doña Katia? Me encuentran en Instagram como Del Caos al Orden, me encuentran en Facebook como Del Caos al Orden, mi correo electrónico es katia@delcaosalorden.com, tengo una página web que también se llama Del Caos al Orden, así que creo que es fácil encontrar. Súper fácil y sumamente necesario. Vivir con una vida, con una agenda, con un tiempo, no solamente ordenado, sino organizado, como nos dice doña Katia, nos hace más felices, nos hace más relajados, nos hace que el tiempo nos sobre, ¿verdad? Y que lo podamos usar de la mejor manera. Doña Katia, ya para despedirnos, ¿qué les dice a todas esas mujeres que nos están escuchando, a esas mujeres de negocios que a veces se jalan los pelos porque no dan más? Tal vez me gustaría agarrar una palabra que dijo Marolen, que es debilidad. Y yo veo la falta de organización no como una debilidad, sino como un tema que no nos han enseñado. En el colegio no lo enseñan, en la universidad no lo enseñan. Entonces, ¿cómo lo van a saber hacer? A menos que nazcan como yo, nerda, como me dicen mis hijos, con esta habilidad. Sí. Pero si no nacieron nerdos,
no es una debilidad y no es razón de sentir vergüenza, sino que al contrario, es una destreza que se puede aprender fácilmente, es solo cuestión que nos la enseñen. Buenísimo, bueno, ya escucharon a la señora Katia Witkowski del Caos al Orden. Podemos vivir así, en el orden, en la paz, y es para nosotros un placer traerle este tipo de entrevistas, este tipo de consejos que están ahí al alcance de nosotros, que están accesibles. Así es que del caos al orden podemos vivir en plenitud. Nos vemos en la próxima.